La temporada 2 de Devil May Cry ya estrenó en Netflix y la comunidad de fans lleva días completamente desquiciada y quejándose de cómo esta adaptación continúa insultando el canon de los videojuegos. Y aunque todos ellos tienen la boca llena de razón, existe una guerra civil entre los fans y a los que simplemente les vale más el canon de las obras sobre si la serie es buena a pesar de ser una horrible adaptación o si de plano solo es basura glorificada. Algunas partes incluso argumentan que la única forma de ver esta serie es hacerlo como si fuera un fanfic con presupuesto de Netflix, al menos para no perder el hígado con cada vez que un teaser resulta el arma más poderosa y definitiva de este nuevo universo. Y si no me crees, tan solo mira cómo le quitan todo el aura a Virgil y lo hincan como un perro callejero con unos cuantos toquecitos. Y mira, no estoy aquí para hacer otro run de fan genérico que termina en esto es basura y nadie lo debería ver. Aquí no hacemos las cosas fáciles y nos gusta ver lo bueno y lo malo de todas las historias, lo que es moralmente correcto. Y aunque la nueva temporada de Devil May Cry continúa siendo una blasfemia y bofetada al canon de Capcom, sí tiene diversas cosas bastante rescatables en su haber. Y no lo digo solo yo, también lo dice la crítica. Primero, la animación ya no parece renders hechos por un grupo de becarios que estudia ingeniería en animación en la náhuatl. Las escenas de acción mejoraron bastante y el CGI dejó de parecer un prompt hecho por una inteligencia artificial de 2023. La simple existencia de Virgil vende y excita lo mismo que Leon Kennedy en un Resident Evil. Games Radar incluso califica la temporada como una versión nueva y mejorada de la primera entrega. Rotten Tomatoes lo tiene cerca del 100% de aprobación crítica con su muestra inicial y Radio Times le dio un 4 sobre 5. Es curioso que mientras la comunidad sigue despotricando contra esta aberración, toda la crítica especializada habla maravillas de esta nueva temporada. Y eso es exactamente el problema. Porque la brecha entre lo que dice la crítica y lo que dice el fandom es demasiada y demuestra un claro conflicto entre lo que esperábamos y lo que nos entregaron. En Reddit, la comunidad es muy clara. Fanfic May Cry, Fanfic de Wattpad y Lady May Cry, todos los fans la aborrecen, mientras la crítica argumenta que esta es una buena historia si te olvidas de todo lo que sabías sobre Devil May Cry. Por lo que es necesario preguntarnos cuál de los dos bandos tiene la razón, porque este problemón, al igual que enfrentarse a Sanctus en Devil May Cry 4, es gigante y viene por partes. Antes de hablar sobre los personajes del canon y del power scaling sin sentido, necesito que tomemos un segundo para leer lo que el propio Adi Shankar dijo sobre su proyecto. Shankar ha descrito su universo de Devil May Cry como un universo alternativo o un bootleg multiverse. Sus palabras, no las mías. Una continuidad alterna que toma el espíritu, la iconografía y los personajes de Capcom, pero que no pretende someterse al canon principal. Básicamente una licencia para hacer un bodrio y que no puedes reclamarle si al día de mañana o en 5 temporadas más deciden que Nero sea no binario y que Kairi sea afroamericana para enriquecer la historia. El showrunner de la adaptación más grande que ha tenido esta franquicia, o al menos la que quema más billetes, le confesó a un periodista de Deadline que esto no es una adaptación, es su historia usando los assets de la franquicia, y lo ha dicho con orgullo, como si los sentimientos del fandom se los pasara por el arco. Para la crítica generalista, esta libertad creativa se suele interpretar como una virtud, dirían incluso que es un creador con visión. Por ello, la autolamida que se hace Shankar cada vez que firma sus pósters de lanzamiento con un del visionario Adi Shankar, como si fuera alguna especie de Hideo Kojima de la perra animación. Y para todos los que no compramos esta basura, se siente como si nos golpearan con Kalina Ann en la cara. Si esto se presentara como un humilde spin-off o un What If de Marvel, tal vez lo perdonaríamos y no estaríamos tan a la defensiva. Pero esta basura se presenta como si fuera la mejor adaptación que jamás tendremos sobre la franquicia, junto al presupuesto y una de las plataformas del entretenimiento más grandes del mercado. El Castlevania de Netflix también fue una reinterpretación, pero esta funcionó porque el canon del universo es mucho más plano, o realmente casi inexistente si uno lo mira con ojos serios. Pero Shankar dio al clavo en leer el ambiente y las emociones que podrían tener estos personajes en su situación. Claro que no todas sus libertades creativas fueron brillantes, y Héctor se llevó la peor parte de esta humillación. Con Devil May Cry intenta algo parecido, pero se roba los eventos, los nombres y hasta los memes y referencias con el más mínimo respeto por el carácter y motivaciones originales de estos personajes. Y cuando haces una adaptación que se asemeja más a una remezcla, está claro que los elementos que la conforman se diluyen en el agua. Ninguna crítica a esta serie puede empezar con otro personaje que no sea Lady.
En Devil May Cry 3, Lady es una simple cazadora humana de demonios. No tiene esa personalidad de Gearbox y niña edgy que insulta constantemente para cubrir su falta de personalidad. Su historia gira alrededor de su padre Arkham, de una tragedia familiar y de una determinación que no necesita muchos discursos para comunicarse. En el juego, todos sus momentos de acción hacen el trabajo que sus palabras no necesitan hacer. Con el tiempo, en los juegos y novelas, desarrolla una relación con Dante hecha de compañerismo, respeto y ambigüedad. Capcom no fuerza absolutamente nada, ni resuelve esos huecos en los que podría caber una eventual relación entre ambos, porque la historia nunca lo ha necesitado para avanzar. En Netflix, Lady es básicamente la verdadera protagonista de la primera temporada y una operativa de Darkcom que forma parte del dispositivo gubernamental que mueve toda la trama política y militar de la serie. Y ahora, en la temporada 2, evoluciona, entre comillas, para convertirse en el interés romántico de Dante. Y el problema no es el ship, que quede claro que aquí no nos molesta pasar de Dante virgen a los 40 a Dante rey del sexo. La serie es tan floja que toma una relación construida sobre años de interacciones ambiguas en un romance que se fuerza con una canción emotiva de fondo sin todo el desarrollo que justifique esta madre. Este romance no convence a nadie de que ambos tienen algo real, aunque el tema musical intente forzarlo. Y esto es algo que hacen una y otra vez con muchísimas escenas que se sienten como un anime music video mal integrado. Es como si Shankar hubiera descubierto que las peleas mejoran con In The End de fondo. Pero mi problema real es que le faltes el respeto a un temazo como My Immortal para darle peso emocional a algo que el guión nunca logró. Y es evidente que no soy el único que se sienta así, cuando todos, en todos lados, criticaron este momento exacto. Lo que hasta nos hace llegar a pensar que tal vez Shankar disfruta de hacerle ragebait a todo un fandom para que solitos hablen y se obliguen a prestarle atención a su desmadre. Tal vez, este güey siempre ha sido un visionario. Bueno, al menos le agradezco que en esta temporada 2 sí le quitó escenas y protagonismo a Lady. Eso es un avance. Pero el problema inicial de la primera temporada se mantiene. Y es que la serie la sigue explotando como su eje central, que llega a mover a Dante y arrastra todas sus decisiones hacia un centro efectivo muy mal justificado. Al Dante real nunca le ha movido el interés romántico, sino su sentido de hacer lo correcto y cobrar la tanda para seguir pagando la luz. Fanfic My Cry no solo cambia a Lady, sino que la utiliza para rediseñar a Dante sin tomarse la molestia de entender a ninguno de los dos. La inclusión de Virgil en esta nueva temporada da otro buen ejemplo de los efectos de tomar libertades creativas y reemplazar un personaje por completo. En el canon de los juegos, la historia de Virgil es algo así como una escalera. Se separa de Dante tras la tragedia familiar. Años después, busca el poder de Sparda y llega a los eventos de Devil May Cry 3. Pierde, cae al mundo demoníaco y ahí se convierte en el Angelo bajo el lavado de cerebro de Mundus. Esta historia funciona porque construye cada escalón con cada mala decisión de Virgil. Su tragedia lleva su propia firma. Pero en la versión de Shankar, ese recorrido vale madres, ya que Virgil lleva gran parte de su vida bajo la influencia de Mundus. El anime toma literalmente al personaje más inteligente, más determinado y orgulloso del universo de Devil May Cry y lo reduce a alguien manipulado a diestra y siniestra desde el principio. Lo mínimo que respetan son las motivaciones de Virgil y su búsqueda de poder para que nadie nunca pueda volver a doblegarlo, pero eso no quita que sea un peón voluntario en el tablero de Mundus. Sus escenas de acción están bastante bien, de hecho, admito que son bastante disfrutables y aunque por algunos momentos solo parezca un hombre loco corriendo con una katana, la segunda temporada desarrolla su nueva historia de forma creíble y establece sus motivaciones de forma clara. Sin embargo, sacrifica gran parte de su dignidad y aura, características del personaje, para volverlo más visceral y emotivo, en lugar del tipo frío y calculador que todos reconocen. Además, la temporada 2 reutiliza un desenlace que recuerda al final de DMC3, con Virgil quedándose del otro lado y acercándose a Mundus. Pero lo hace después de haber mezclado y robado casi toda la historia de Devil May Cry 2, lo que no hace en el más mínimo sentido en el orden cronológico de la historia. Lo que también nos preocupa sobre el nuevo camino que este anime quiera tomar, porque si me dices que Mundus le va a volver a ganar y le lavará el cerebro para que siga siendo su esclavo, como en el canon oficial, con un timeskip, no seremos mejores que un perro persiguiendo su cola. Y ahora, con lo que respecta al protagonista de este anime, que es todo menos el protagonista de su propia historia, tenemos a Dante, que durante 2 temporadas sigue siendo un ente pasivo. No lo estoy inventando ni lo digo solo yo. Absolutamente todas las redes argumentan que el problema es el mismo de siempre. Dante apenas toma decisiones sobre su propia historia. A este wacky bujo Pixaman lo doblegan y aprisionan siempre que la trama lo necesita. Casualmente, se nerfea cuando otro personaje necesita tomar la estafeta y recibe sus power-ups gracias al poder del amor. Porque claro que esta es una historia visionaria.
Que Dante pierda peleas o cometa errores tampoco es un error, de hecho es muy común en la saga. El problema es cómo la historia comete inconsistencias para que personajes como Lady, quien nunca tuvo una oportunidad real en los juegos, sea capaz de doblegarlo con tecnología y balas antidemonios. Cosas que Shankar se sacó del arco para justificar su sistema de poder mal ejecutado. Si Dante, en Devil May Cry 1, puede enfrentarse solo a Mundus y sobrevivir, me resulta difícil comprar que armas humanas y un poco de frío puedan contenerlo. También me cuesta creer que la crítica acepte este sistema de poder que cambia cada vez que la trama lo necesita, sin siquiera cuestionarlo. Al menos, la única cosa que la serie sí captura bien de Dante es su sentido del humor. Un idiota funcional que bromea para ocultar su vida de traumas como payasito del centro. Los momentos cómicos y donde la historia no se toma en serio, como la yo-yo referencia, son de lo mejor. Si bien no a todos les sacará una sonrisa, esto es parte de la esencia caótica de Dante. Quizá la más grande ironía es la obsesión de Shankar en construir historias basadas en ausencias paternales y traumas generacionales. No sé si es un ejercicio de proyección o si realmente piensa que es la mejor forma de construir un mundo que justifica por qué sus héroes y villanos toman decisiones autodestructivas, porque la construcción de su mundo también es criminal. Mientras la temporada 1 tomó al Conejo Blanco, un personaje menor del manga precuela de DMS3, y lo elevó al nivel de un antagonista central, la temporada 2 desfragmenta todos los componentes de Devil May Cry 2, metiendo a Arius, Argosax y referencias a Lucia, pero no de la forma en que nos hubiera gustado. Roba lo que sea necesario para mantener vivo su drama y conflicto geopolítico entre la Tierra y Makai, porque queda claro que si hay algo que disfrutan los fans de Devil May Cry es que les embarren discursos políticos en la cara. Fugitivos, propaganda y antipropaganda, migración, dictaduras. A Shankar claramente le parece divertido que en lugar de limitarnos a construir villanos obsesionados con el poder y de dominar el mundo, deberíamos perder el tiempo construyendo una narrativa de traición política y mentiras a la sociedad. La construcción desordenada del mundo también se extiende al power scaling. Los niveles de poder cambian constantemente según la escena lo requiere y nada realmente se sostiene de un episodio a otro, porque en un momento personajes como Arius son todopoderosos y hasta tienen a Virgil completamente dominados, y al otro segundo se distrae un poquito y pierde fácilmente su brazo. El componente político no suma absolutamente nada a menos de que vivas en Estados Unidos, porque el discurso quemadísimo de América Mala y toda la alegoría expansionista no le agrega nada al canon de Devil May Cry. Sus historias son tragedias personales donde los personajes se enfrentan al siguiente villano en turno que busca el poder de Esparda o dominar el mundo. La dimensión política no expande ni mejora su universo, y a estas alturas ya parece una obsesión de Shankar por querer parecer más crítico y profundo. Y eso es exactamente lo que caracteriza a los fanfics: manipular elementos para hablar de los berrinches y proyectadas de su autor. Y cuando este logra un alcance como el que te da Netflix, resulta obvio que su autor ya se sienta que su versión merece un pedestal. La recepción por parte de los fans ha sido tan mala que muchos han revivido el debate sobre el anime de Madhouse de 2007, como si tu última pareja fuera tan abusiva que hasta te hace extrañar al ex que te engañó. Porque el anime de 2007 fue criticado duramente cuando salió. 2 episodios con un Dante mucho más apagado y deprimido y menos Wacky Wuhu Pixaman. El primer anime estaba demasiado enfocado en el diálogo y su world building antes que la acción y el espectáculo al que el juego nos había acostumbrado. En aquella época, todos nos frustramos porque la energía no coincidía con lo que esperábamos después de DMC3. Annihilus lo tiene en un 66% de aprobación histórico, así que tampoco es la joya incomprendida que todos piensan ahora. La gente retoma esa serie para contrastarla con la de Netflix justo porque la nostalgia olvida todo lo malo y lo filtra con añoranza, pero el anime de 2007 se quedó corto y su energía gótica lúgubre no pegó. Lo único rescatable es que respetó la esencia de los personajes y nos mostró interacciones que se sentían muy reales en su mundo. Tanto que hasta la propia Capcom lo hizo canon de Devil May Cry 5 con la aparición de Patty Morrison, algo que no es cualquier cosa. La diferencia es clara: mientras una versión te aburre, la otra te traiciona. Y entre aburrirte y traicionarte, resulta más fácil que perdones el aburrimiento, porque el aburrimiento es más bien un tema de ritmo y ejecución. Pero la traición es una vaina más seria y una ofensa a tu audiencia. Y al anime de Netflix no le importa traicionar el canon las veces que sean necesarias para justificar su historia. Entonces, cuando digo que la nueva temporada de Devil May Cry es terrible, no se reduce a fans llorando porque tocaron a sus personajes favoritos. La serie de Adi Shankar molesta por cambiar eventos y reescribir la lógica emocional de todos sus personajes, mientras te arroja memes y referencias como la silla de plástico, el temón de Bury the Light, diálogos como Foolishness Dante y al impalar a Dante en cada oportunidad posible.
al menos para pretender que esta serie es para los fans, cuando claramente no lo es. Y mira, yo entiendo que hay gente que estas cosas no les importa mucho y que según ellos son mejores que nosotros porque pueden ver una obra que insulta al material original con la mente abierta, pero no comprenden el sentimiento que un verdadero fan tiene cuando ven cómo destrozan la obra que tanto quiere y que tanto esperó para finalmente ver adaptada. Admito que como remix del universo es bastante decente y entretenido, pero eso nunca implicará que sea una buena adaptación. La prensa especializada ya demostró que no entiende de videojuegos y usualmente les encanta cuando una historia tiene dimensión política. La versión de Netflix exprime todo eso para satisfacer a esas audiencias. Está bien si la disfrutas y quieres seguir viendo las siguientes temporadas, porque seamos honestos, está claro que los fans seguiremos comiendo estas migajas hasta que llegue Devil May Cry 6 a poner orden, pero el hecho de que lo hagamos no significa que estemos conformes. Todos quisiéramos que algún estudio, que de verdad comprenda la historia, aproveche el éxito para hacer una versión canónica, una que no necesite robarse los memes para pretender que le importas. Porque ese es el verdadero insulto de este fanfic glorificado. No solo se trata de que cambie completamente el canon, sino que lo use como un cosplay generado por ChatGPT y te pida que lo aplaudas por hacer el mínimo esfuerzo. Y mientras eso no cambie, yo me despido como siempre, deseándote un excelente día.